se dio, doctor Aníbal, en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Fue tan difícil lograr la victoria del presidente Pedro Castillo? ¿Es cierto Bueno, que el doctor Olivera fue quien hizo ganar al presidente en el año 2021 en el conteo de votos en el Jurado Nacional de Elecciones? bueno, le digo que él no participó en un solo caso. Él no conoció un solo caso. Él no emitió ninguna opinión en un solo caso. No, ¿quién designaba allí a los abogados para la defensa de los votos ante el Jurado Nacional de Elecciones? Era una doctora de Perú Libre y el equipo de Perú Libre. Por supuesto que yo estaba allí porque ya como yo había intervenido en la campaña, también me llamaron para la defensa. La doctora de Perú Libre, que en este momento no recuerdo su nombre, ¿no? Me, me consultaba día y noche, hemos trabajado las 24 horas del día sobre eso, y en algunos casos importantes donde ya la defensa de la otra parte eran, ¿no? Abogados destacados, como por ejemplo Lourdes Flores, entre otros, ¿no? Yo intervine directamente. Ganamos absolutamente todos los juicios. El señor que usted menciona no participó absolutamente en ninguno. Yo lo presenté a Pedro Castillo a él porque él me llamó para presentarlo, que quería no trabajar a favor de Pedro Castillo. Lo llamé, lo presenté a Pedro Castillo, conversó con Pedro Castillo, pero no sé por qué no lo contrataron. La contratación lo hacía la doctora Ana Córdoba de Perú Libre con el equipo de Perú Libre. La contratación de los abogados no lo hacía yo, pero eso sí, no todos los abogados coordinaban conmigo para la defensa y en todos los procesos hemos ganado. Él no ha emitido una sola opinión que exhiba públicamente cuál fue esa opinión que ha emitido, algún escrito habrá hecho, no ha hecho absolutamente nada, no está falseando allí la verdad. Y no es posible que una persona que dice que ha competido conmigo para la beca en Italia, él ha ganado, y luego resulta que eso es absolutamente falso porque él se queda y yo me voy, y ahora que lo crean, que él no ha contribuido a ganar los procesos, no, en absoluto, no ha participado ni siquiera con una coma, y no lo podía hacer tampoco, no lo podía hacer porque un proceso de la laya que sea civil, penal, electoral, no se hace con esa verborrea que acostumbra a hacer, sino es una cuestión técnica, es una cuestión de conocimiento. Bien, lo invitamos al doctor Aníbal Torres. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Zaira. Muy agradecido por la invitación. Un cordial saludo a todos tus televidentes y oyentes. Sí, doctor, muy buenas noches. Queremos agradecerle a usted por haber aceptado en realidad la entrevista, ¿no? Que, bueno, queríamos hacerle. Muchos de nosotros teníamos esa incertidumbre de saber qué pasó con el presidente Pedro Castillo y en realidad se ha escuchado muchísimas bullas y eso ha ocasionado pues que haya un bloque de división entre muchos hermanos que hemos venido apoyando al presidente Pedro Castillo. Empezaré por decirle la primera pregunta que muchos me han estado preguntando referente, a ver, si usted nos podría contar, ¿no? ¿Por qué en la época de Alberto Fujimori usted fue designado en la Comisión Reorganizadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Una instancia que fue creada para callar las voces críticas contra la dictadura de aquella época en esa institución. ¿Podría explicarnos cuál era su función en aquel momento y los motivos por los cuales se le hizo esta designación? ¿Es verdad que lo que dicen es que usted es fujimorista? Bien, debo comenzar diciéndoles que terminé la profesión de abogado en 1969 en San Marcos. En 1991, bueno, después de haber terminado, viajé a Italia con una beca, Gino Salocchi, para hacer estudios de perfeccionamiento en Derecho Comercial.
Lo hice en Derecho Comercial y además en una materia más, Teoría General del Derecho. Luego regresé a Lima, me gradué de doctor el 14 de diciembre de 1987. Fui decano de la Facultad de Derecho en 1991-1994 y en 1995 se dictó una ley por la cual se intervenía la universidad debido a la crisis económica, social, política, académica y de infraestructura que existía en ese entonces, por la presencia dentro de la universidad de Sendero Luminoso y también de las Fuerzas Armadas. Sendero Luminoso se paseaba por la universidad y las Fuerzas Armadas no hacían absolutamente nada. En las distintas facultades de la universidad existen lo que se llaman los ingresos propios. Estos ingresos propios, e incluso los del Tesoro, no iban a beneficio de la universidad, sino en beneficio de los terroristas y de los miembros del Centro Federado. Todos ellos recobraban o cobraban esos dineros en el Centro Federado, en el decanato, en las oficinas de economía, sin que la autoridad haga nada, y en realidad tampoco podía hacer mucho porque estaba atemorizada por Sendero Luminoso. Esa era la situación. Los alumnos estaban atemorizados, no concurrían con frecuencia a clases, los profesores también faltaban a clases precisamente por temor, y existían los alumnos eternos con 10 años o más allí que se dedicaban a hacer politiquería. Pero en el decanato de la facultad en 1991 y 1994, yo dialogué con Sendero y quedamos al final en un acuerdo en que ellos no iban a perjudicar las actividades en la facultad, no iban a hacer pintas en la facultad, y convertimos a la facultad en la mejor facultad de Derecho del Perú, tanto físicamente, académicamente, en cuanto a su biblioteca, en cuanto a la modernización de la infraestructura. Hicimos todo eso. Seguramente que por esa razón, un congresista de esa época, Carlos Torres y Torres Lara, también profesor de la facultad, o sea, mi colega, es el que me pidió formar parte de la comisión reorganizadora. Fui miembro de la comisión reorganizadora, encargándome especialmente de las cuestiones administrativas. No es verdad que la comisión reorganizadora, presidida por un médico, Manuel Paredes, haya llevado a las Fuerzas Armadas, haya llevado tanques, absolutamente falso, porque ya las Fuerzas Armadas estaban dentro del campus universitario. La comisión debería funcionar un año, y en un año deberíamos poner en orden a la universidad. Se estaba terminando el año, me apersoné al rectorado, al presidente de la comisión, Manuel Paredes, para pedirle, ¿no?, de que hay que adecuar el proceso para la transferencia porque ahí vamos a cumplir el año. Allí es cuando él me manifiesta que tenemos que proseguir un año más, ¿no? Y eso, por supuesto, no, yo no estaba de acuerdo con eso y renuncié inmediatamente. Eso fue mi paso por esta comisión reorganizadora de menos de un año. Sí, bueno, muchos desconocen. Usted me dice si soy fujimorista. Nunca he sido fujimorista, ¿no? La situación de la universidad se encontraba en esa situación y había que colaborar para levantar a la universidad, lo que en realidad se hizo. Efectivamente se hizo. Sacamos a la universidad de esa situación de postración en la que se encontraba. Eso que ha mencionado también usted en su intervención, en el sentido de las críticas que se me hace a mí por haber intervenido en la comisión, las críticas salen a consecuencia de que
Últimamente, ¿no? Después de la caída de Castillo, los pueblos del sur solicitan que sea candidato a la presidencia de la República. Yo nunca he aceptado ser candidato, por el contrario, les he dicho no, que eso no se verá en su oportunidad más adelante y que esa decisión no dependía solamente de mí. Pero eso ocasionó celos allí en ciertos grupos políticos de izquierda y de derecha, y han pagado, por supuesto, a ciertas personas, al abogado que usted menciona, para que salga a dividir, ¿no?, a los peruanos sin ningún fundamento y con mentiras muy gruesas. Por ejemplo, él dice que concursó conmigo para la beca a Italia y que él ganó, lo cual es absolutamente falso. Si él ganó, ¿por qué yo me fui con la beca y por qué él se quedó? Habría que ser una persona ya muy reducida de una capacidad mental para creer, ¿no?, en esa situación. Y habla de una serie de cosas, se autocalifica como el mejor abogado y a eso revela que el señor desconoce absolutamente el código de ética profesional, ¿no? E incluso critica a los abogados de Pedro Castillo, ¿no?, lo cual no es correcto. Eso va también contra el código de ética profesional. Los profesionales abogados, ¿no?, ellos tienen su propia metodología de enfrentar cada caso concreto. Yo no he intervenido en la elección de los abogados de Pedro Castillo, no, eso lo ha decidido él. Yo no converso con Pedro Castillo desde prácticamente el día siguiente en que fue detenido. ¿Por qué? Porque fui incluido en el proceso con Pedro Castillo. Yo estoy procesado con Pedro Castillo, los dos estamos procesados y los dos estamos impedidos de hablar entre los dos, así como con los otros procesados y con los demás testigos, de manera que yo no tengo ninguna comunicación con ellos. El abogado que usted menciona ha hablado con Pedro Castillo, se ha ido. ¿Y por qué no lo ha nombrado de abogado? Yo desconozco absolutamente eso. Eso lo debe saber él. Eso lo debe saber él. Entonces está mintiendo allí al público. Eso no es nada cierto. Yo lo único que conozco de él es que no fue un alumno destacado en la facultad, fue compañero de estudios, fuimos de la misma profesión, y luego se desempeñó como magistrado de primera instancia en el área penal y al poco tiempo lo sacaron. Eso es lo que conozco, no conozco más. No conozco que haya destacado en algún caso judicial importante, no obstante dedicarse a penal, porque los casos penales son de conocimiento público por el interés público. Yo soy abogado en derecho privado, en derecho civil, derecho comercial, ¿no?, que no tienen trascendencia pública. Más bien, muchísimas gracias por aclararnos este contexto, porque en realidad muchos de los hermanos, los peruanos, los ciudadanos, estábamos, ¿no?, como se dice, en esa tensión, porque se escuchaban murmullos por aquí, murmullos por allá, y no sabíamos realmente qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces, bien, siguiendo el cuestionario, le preguntaría pasamos a la segunda vuelta. ¿Cómo así es que usted se animó a apoyar al presidente Pedro Castillo en la segunda vuelta? ¿Y a quién fue que usted apoyó en la primera vuelta del año 2021? Bien, lo he dicho también públicamente, en la primera vuelta de las elecciones generales para presidente de la República, yo voté por el señor Lescano. En la segunda vuelta, ¿no?, se presentó una situación muy singular en la propaganda política. Se enfrentaban Pedro Castillo y la señora Keiko. A favor de la señora Keiko se hizo una propaganda archimillonaria y se atacaba ferozmente a Pedro Castillo. Por supuesto que el candidato Pedro Castillo no fue defendido eficientemente, y entonces salí, y eso es de conocimiento público, salí a defender a Pedro Castillo, enfrenté, ¿no?, a esos ataques que se hicieron a Pedro Castillo. Todos esos ataques fueron por tierra, especialmente los que lo calificaban de comunista o los calificaban de terrorista, lo cual era absolutamente falso, y Pedro Castillo ganó las elecciones.
Claro, sí, efectivamente, vimos pues en aquel año, vimos un boom, ¿no? Inclusive hasta mi persona me pareció suficientemente extraño el por qué la prensa que calificamos hoy como la no más formal, como la que reparte informaciones falsas, ¿no? Y de las cuales tiene el día de hoy una cantidad de desaprobación a nivel nacional e internacional, también habla sobre la prensa. Vimos pues cómo hablaban sobre el presidente Pedro Castillo y siempre mencionaban el tema del terruqueo, del comunismo, ¿no? Entonces eran cosas que realmente, y no solamente se veía en la prensa, sino también se veía pues en varios sitios de la ciudad, ¿no? Con gigantografías grandes, lo cual pues hacía que llame nuestra atención, ¿no? ¿Qué sucedió, doctor Aníbal, en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Fue tan difícil lograr la victoria del presidente Pedro Castillo? ¿Es cierto Bueno, que el doctor Olivera fue quien hizo ganar al presidente en el año 2021 en el conteo de votos en el Jurado Nacional de Elecciones? bueno, le digo que él no participó en un solo caso, él no conoció un solo caso, él no emitió ninguna opinión en un solo caso, ¿no? ¿Quién designaba allí a los abogados para la defensa de los votos ante el Jurado Nacional de Elecciones? Era una doctora de Perú Libre y el equipo de Perú Libre. Por supuesto que yo estaba allí porque ya como yo había intervenido en la campaña, también me llamaron para la defensa. La doctora de Perú Libre, que en este momento no recuerdo su nombre, ¿no? Me, me consultaba día y noche, hemos trabajado las 24 horas del día sobre eso, y en algunos casos importantes donde ya la defensa de la otra parte eran, ¿no? Abogados destacados, como por ejemplo Lourdes Flores, entre otros, ¿no? Yo intervine directamente. Ganamos absolutamente todos los juicios. El señor que usted menciona no participó absolutamente en ninguno. Yo lo presenté a Pedro Castillo a él porque él me llamó para presentarlo, que quería no trabajar a favor de Pedro Castillo. Lo llamé, lo presenté a Pedro Castillo, conversó con Pedro Castillo, pero no sé por qué no lo contrataron. La contratación lo hacía la doctora Ana Córdoba de Perú Libre con el equipo de Perú Libre. La contratación de los abogados no lo hacía yo, pero eso sí, no todos los abogados coordinaban conmigo para la defensa y en todos los procesos hemos ganado. Él no ha emitido una sola opinión que exhiba públicamente cuál fue esa opinión que ha emitido, algún escrito habrá hecho, no ha hecho absolutamente nada, no está falseando allí la verdad. Y no es posible que una persona que dice que ha competido conmigo para la beca en Italia, él ha ganado, y luego resulta que eso es absolutamente falso porque él se queda y yo me voy, y ahora que lo crean, que él no ha contribuido a ganar los procesos, no, en absoluto, no ha participado ni siquiera con una coma, y no lo podía hacer tampoco, no lo podía hacer porque un proceso de la ley que sea civil, penal, electoral, no se hace con esa verborrea que acostumbra a hacer, sino es una cuestión técnica, es una cuestión de conocimiento. Sí, la verdad que, bueno, muchos de los compañeros, los hermanos, teníamos esa inquietud, ¿no? Porque hemos visto, inclusive yo, ¿no? Dije en una entrevista el día de ayer y en esta semana que no me parecía correcto la situación en las cuales el doctor Olivera se pronunciaba, ¿no? Se pronunciaba referente a esos casos que sinceramente conmocionan, porque se supone que cuando una persona es profesional, ¿no? Siempre hay unos códigos de ética como el que usted mencionó, y también llamó la atención el silencio que usted guardaba ante las declaraciones del doctor Olivera. Bien, quería preguntarle también cómo fue su experiencia de usted como ministro de Justicia cuando el presidente Pedro Castillo lo invocó para que forme parte de su gabinete. Bueno, con relación a las palabras iniciales de usted, ¿no? El señor que usted menciona, el abogado que usted menciona, claro, quisiera que yo salga, ¿no? A
discutir con él. No, yo no puedo hacer eso. La persona tiene que tener alguna trascendencia, alguna importancia, ya sea en el aspecto académico o en el aspecto político para poder debatir. Ellos lo que buscan es eso, lo que buscan es publicidad. Y eso, y él está trabajando, por supuesto, para Fuerza Popular y para Perú Libre, un sector de Perú Libre, ¿no? Que están muy preocupados en el sentido de que voy a ser candidato. Y yo le digo al doctor Cerrón de que yo no he tomado esa decisión de ser candidato. No, yo no voy a salir a criticar como ellos me critican a mí, no me voy a poner a su nivel, no los voy a insultar, no, porque no soy una persona que pueda hacer eso. Tendría que dejar mis principios éticos, mis principios morales para salir a debatir en esa forma. ¿Cómo fue mi desempeño como ministro? Yo participé en la campaña, por supuesto que el presidente Pedro Castillo no ya me conoció en esa época, he asistido a unos debates incluso en la televisión y él se convenció y pensó de que yo puedo colaborar, pero yo le manifesté que yo no puedo participar en el gobierno porque yo ya tenía mi vida establecida como docente universitario, como investigador jurídico y como abogado en la defensa privada. Ya yo en toda mi vida me he establecido en eso, de manera que no tenía necesidad de participar en política. Por eso es que, como todos los peruanos conocemos, yo no juramenté con todos los ministros, sino yo juramenté al siguiente día, porque al siguiente día de la juramentación de los ministros, el presidente me llama y para convencerme que participe. Y dentro de lo que él habló, me dijo, doctor, no me abandone en estas circunstancias. Eso es lo que me convenció, no para participar y participé en el Ministerio de Justicia. Trabajamos allí, no, allí por supuesto los delitos se cometían desde dentro del Ministerio de Justicia, desde dentro del Ministerio de Justicia se dirigían los grandes delitos que se cometían al exterior. Entonces, ¿qué hice? Hicimos varias intervenciones en diversos penales inopinadamente, nos recapturamos las armas, capturamos los instrumentos que utilizaban ellos para hacer esas comunicaciones al exterior, no cambiamos a presos de un lugar a otro, introdujimos las empresas allí, algunas empresas para que los presos trabajen y en realidad hay, creo que lo deben mantener, hay centros laborales ahora en los penales muy importantes y eso es lo que hay que avanzar. Claro que eso ha caído enormemente, pero bueno, también en esa época sabíamos, ¿no?, lo que es Vladimiro Montesinos, que estaba en la Naval, que cuenta con muchísimo dinero, por supuesto, que tiene mucha influencia política, que orienta a un partido político, y esto es lo que les ha dolido a Fuerza Popular. Cuando yo he dicho que el Congreso de la República está dirigido por un partido que es seguidor, ¿no?, que tiene como un orientador al más grande ladrón que ha tenido el Perú y a uno de los 7 corruptos más grandes del mundo. Esto es lo que les ha afectado, ¿no?, a Fuerza Popular y por lo tanto ahora tienen a esa gente allí para que me pueda no atacar desde algunos medios. De manera que ese ataque no es gratis. Ese ataque tiene una naturaleza política. Saqué, por supuesto, a Montesinos, lo llevamos a una cárcel común en Ancón, ¿no? Los medios de comunicación se preocupaban mucho por la salida de Montesinos, no sé por qué lo hacían, ¿no? Sin que se enteren los medios de comunicación, no, en una noche lo llevamos a la prisión común y los medios de comunicación al siguiente día todavía salían diciendo, ya mañana, seguramente pasado, Montesinos va a ir a una cárcel común. Los medios no conocían esa situación, estaban desorientados, porque si los hacía conocer ellos, cómo ellos ejercen presión para poder debilitar las acciones que se toman en el gobierno. Pero eso fue así.
¿no? Y Montesinos fue a ese lugar, pero yo cuando dejé de ser ministro de Justicia y pasé ya a ser premier, nuevamente lo cambiaron a Montesinos a la base naval y eso lo hizo un juez. Por eso es que digo que el sistema de justicia es uno de los sistemas más malos que puede existir, no solamente creo en el Perú, sino en todo Latinoamérica. Pero se produjo eso. Y al siguiente día, o al tercer día que cambiamos a Montesinos, me llamaron al Congreso para interrogarme por el asunto de Montesinos. Eso fue así. Sí, justamente creo que fue un alivio, y una gran alegría ver pues a estos sinvergüenzas, ¿no? Ir a una cárcel común, porque en la cárcel donde ellos estaban, pues bueno, ahora siguen, ¿no? Tienen privilegios que no deberían de tener, porque no es justo pues que una persona, un delincuente que ha robado un celular o ha hecho algo, porque en realidad, a comparado con lo que hicieron ellos, es totalmente gravísimo, estén en precariedades y estos señores pues que han hecho más de 1000 veces maldad en nuestro país, pues tengan una vida privilegiada, ¿no? Porque también hemos visto cómo Vladimiro Montesinos desde su penal, él comunicaba, hablaba sobre el tema de Keiko Fujimori en el 2021, que iba a apoyar, entonces se vio todos esos casos de comunicación de los cuales no se debería de dar. ¿Cuál cree usted, doctor Aníbal, que ha sido el mayor logro que pudo hacer como ministro de Justicia y como premier? Bueno, la intervención en los penales, la pacificación de los penales y reformar a los que están en los penales mediante el trabajo. En eso hemos trabajado no solamente en Lima, sino en otras cárceles del Perú. Recuerdo que en Puno, o digo en Cusco, hay una cárcel allí que en Coro creo que es, ¿no? En donde prácticamente ya no parece un penal, sino un centro de trabajo. Y yo creo que ese ha sido el mayor trabajo que hemos hecho, pero también, por supuesto, hemos trabajado en presentar un proyecto de ley para convocar a un referéndum a fin de que el pueblo se pronuncie sobre una asamblea constituyente, ¿no? Eso también, mucha gente, lamentablemente, no, por la ignorancia en nuestro país, dice que no hemos hecho nada sobre la asamblea constituyente. Nosotros hemos presentado ese proyecto y en ese proyecto se tenía que hacer una reforma a la Constitución para preguntarle a la población si está de acuerdo o no está de acuerdo con una asamblea constituyente. Si decía no, ahí terminaba la cuestión. Si decía sí, necesariamente teníamos que ir a la convocatoria a la asamblea constituyente. Y se establecía en ese proyecto que la asamblea constituyente debería estar integrada por 40% de representantes de los partidos inscritos, 30% de los partidos no inscritos, 26% no, de las representantes de las comunidades indígenas y 4% de los afroperuanos. ¿Cuándo se ha hecho en la República un trabajo así? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que en esa asamblea constituyente estén representados todas las nacionalidades del Perú, porque en el Perú no existe una sola nacionalidad, sino somos muchas nacionalidades y todos, de la nacionalidad que seamos, vivimos en esta tierra, somos iguales, no debe haber discriminación, no debe haber odios, no debe haber racismo, que por supuesto es la política que yo difundí, tanto en los descentralizados como en las mesas de trabajo, ¿no? En diversos lugares del país, y la población, especialmente la población obrera, estudiantes, campesinos, los de las comunidades de indígenas que incluso lo desprecian por considerar que son disminuidos mentales, eso es absolutamente falso. Son personas absolutamente capaces, absolutamente inteligentes, que han entendido esta situación, que han comprendido su situación y que nunca van a dejar de luchar por su libertad. Se encontrará la libertad de todas maneras y yo estaré junto a ellos. Yo le digo ahora, no a usted, que yo jamás voy a renunciar a mi forma que soy, que yo no siempre voy a estar junto al pueblo, junto a los más necesitados, porque es necesario que
haya una transformación, una verdadera revolución en nuestro país, es necesario que la independencia que se declaró en 1821 y que fue solamente para unas cuantas familias, se extienda para todos los peruanos. Exacto, en esa parte sí le doy toda la razón, doctor Aníbal. En realidad, en el gobierno de Castillo es que muchos de nosotros hemos entendido la gran necesidad que sufre más que todo las regiones, ¿no? Las regiones que hasta el día de hoy viven abandonadas. Yo, por mi parte, tampoco no sabía que dentro de una institución en la provincia dictan a tercero, cuarto, quinto año todos juntos en un solo salón. Y las deficiencias que habían en los escolares de poder viajar más de 4 o 5 horas caminar para poder estudiar. Otra de las preguntas que han sido en total, ¿cómo se podría decir? Abundantes que me han estado los seguidores teniendo ahí con los mensajes, es por qué no presentaron la cuestión de confianza antes de que el Congreso de la República cambiara los artículos de la cuestión de confianza o los modificaran, ¿no? Como para poner un estate quieto al Poder Ejecutivo. ¿Por qué no se presentó esa cuestión de confianza? Muchos dicen de que usted fue el que no quiso, que usted es el culpable, que usted es el que no quiso cerrar el Congreso. ¿Qué es lo que nos podría decir referente a esta inquietud de muchos hermanos? Bueno, lo que le puedo decir es que como ministro de Justicia no tenía yo esa facultad. Cuando llegué a ser premier, ¿no? Yo expliqué en el Consejo de Ministros cómo se podía cerrar el Congreso, precisamente con dos denegatorias por parte del Congreso de las cuestiones de confianza. Se presentó una, esa cuestión de confianza fue denegada y por disposición de la Constitución yo tenía que renunciar y tenía que renunciar todo el gabinete. Así lo hicimos y el señor presidente designó a su nuevo gabinete presidido por la doctora Betsy Chávez. Y yo ya no tenía facultad para la convocatoria a una segunda cuestión de confianza. Es verdad que había razón para plantear una segunda cuestión de confianza, pero se tenía la esperanza de que se llegue a un acuerdo con el Congreso para resolver este problema de inseguridad. El Congreso nunca tuvo la intención de resolver la inestabilidad política. Nosotros, en cuanto llegamos al gobierno, presentamos un proyecto de ley para restablecer la estabilidad política y un proyecto de ley bien hecho, estudiado, ¿no? Con conocimiento, porque sabemos que en los últimos años en el Perú no hemos tenido prácticamente democracia, no ha habido democracia. Lo que ha habido son solamente no destituciones, inestabilidad política y había que terminar con eso. ¿Cómo? Reduciendo a su mínima expresión la vacancia, ¿no?, de la presidencia por permanente incapacidad moral y la cuestión de confianza, porque esas dos instituciones fueron colocadas en la Constitución del 93 como equivalentes para que ni el uno ni el otro se atacaran, pero lo que pasa es que aquí no ganó un profesor campesino, un profesor de una escuela campesina, y por supuesto la clase pudiente no lo pudo tolerar. Y eso no es una falsedad, no es un decir, eso es una realidad, porque desde el momento mismo en que Pedro Castillo juramenta el cargo, ya estaban trabajando para dar el golpe de Estado mediante la vacancia presidencial. Trabajaron día y noche en eso. El proyecto de ley que lo presentamos nunca lo trató el Congreso, sino por el contrario, trató de eliminar la cuestión de confianza, manteniendo plenamente la vacancia presidencial. O sea, el Congreso lo que ha hecho en todo este tiempo es concentrar el máximo de poder, lo cual resulta no anormal. No sé por qué el Congreso ha actuado de esa forma, pero ningún bien le ha hecho al país. Y los organismos internacionales también deben entender eso, también deben comprender que el Congreso de la República ha modificado a la Constitución con leyes y no con modificación a la Constitución. La Constitución solamente se puede modificar por el procedimiento señalado en la Constitución y no mediante leyes ordinarias como lo ha hecho el Congreso.
Sí, hemos visto que el Congreso de la República durante, bueno, es en vista de todo el mundo y los que seguimos pues los debates en el Congreso de la República, hemos visto de qué manera han ido modificando el artículo, inclusive modificaron el artículo 31, que es prácticamente quitarle la voz al pueblo peruano, al poder constituyente, que somos nosotros, ¿no? Quitando la voz referente para ir a un referéndum si queríamos o no queríamos la asamblea constituyente, que eran muchos de los peruanos que nosotros queremos esta normativa, queremos una nueva constitución que sea pues redactada y plurinacional y que esté incluida, ¿no? Y que esté incluida por varios sectores de nuestro país y no solamente pues por las grandes mayorías. Una de las preguntas que también estoy viendo por aquí y que no puedo dejar de pasar desapercibido es si usted conoce al doctor Ramírez Erazo. ¿Usted conoce al doctor? Me informan por aquí que lo ha retado a un debate público. Bueno, lo conozco al doctor Ramírez Erazo y sería bueno que consulten a los estudiantes de la Facultad de Derecho para que él les diga cuál es la calidad de él, cuántos alumnos ha tenido, ¿no? Si verdaderamente tenía alumnos en clase o no los tenía, ¿no? Yo me reservo de pronunciarme sobre el doctor Ramírez Erazo, pero si él continúa en esos ataques, no, mi estimado doctor, le voy a cantar la verdad en su oportunidad, para que el pueblo conozca quién es usted. Bien, sí, muchos de nosotros nos hemos preguntado inclusive y decíamos cómo es que no presentaron la cuestión de confianza, porque como usted indicó, había motivos para presentar la cuestión de confianza y no desde que usted ingresó como premier, sino antes también había cuestiones de confianza, como por ejemplo cuando se presentó el gabinete del congresista Guido Bellido. Obviamente nadie en el Congreso quería, o mejor dicho, la bancada pues de derecha, los fujimoristas, de Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, no querían a este gabinete. Entonces, hubo motivo para presentar una cuestión de confianza en ese momento, así como también lo hubo para presentar la cuestión de confianza con el ministro de Trabajo, si no me equivoco, estaba Maraví, si no me equivoco, o no me acuerdo muy bien, pero también se presentó, hubo oportunidad para presentar la cuestión de confianza y bueno, la idea pues era de que se haga la cuestión de confianza y que se cierre el Congreso de manera legítima, ¿no? De acuerdo, como lamentablemente tenemos que respetar pues la Constitución que hoy nos rige, entonces teníamos que prácticamente pasarlo de una manera se podría decir constitucional, ¿no? No legítima, porque obviamente el pueblo pues está cansado del Congreso de la República y tiene más del 80% de desaprobación. Otra de las preguntas que quería hacer, doctor, ¿es cierto que usted recomendó al señor Emilio Bobbio Rosas como ministro de Defensa para el gabinete del presidente Pedro Castillo cuando entró Betsy Chávez, si no me equivoco? ¿Es cierto que usted recomendó? Porque también se ha estado hablando mucho de este tema, de las cuales usted y el señor Emilio Bobbio fueron los que hicieron y tramaron todo con Betsy Chávez para que sea vacado el presidente Pedro Castillo o para que el presidente Pedro Castillo cometa el error de pronunciarse, ¿no? El 7 de diciembre, que obviamente todos vamos a recordar. ¿Qué nos podría decir, doctor? No, no he recomendado a él, yo ya no era ministro, no, los que eligen a los ministros son el presidente del Consejo de Ministros, en este caso la presidenta del Consejo de Ministros y el presidente de la República. No, los dos son los que deciden la elección del ministro, pero sí lo conocía al señor Bobbio porque él trabajaba en la DINI, ¿no? Y en algunas ocasiones habló conmigo para algunas cosas de seguridad ciudadana. Por ejemplo, íbamos a realizar un trabajo muy específico en San Martín de Porres, ¿no? En seguridad ciudadana, y él conocía muy bien eso. Sí, he hablado yo con él varias veces sobre ese tema. Perdón, esa era una de las preguntas pues que muchos estaban
preguntándose, ¿no? Y de las cuales, pues, muchísimas gracias por habernos dado la respuesta. Otra pregunta es, ¿por qué renunció usted a ser premier, a estar en el premier junto con el presidente Pedro Castillo? Muchos se han quejado referente a por qué lo dejó solo al presidente y por qué no continuó y por qué le dejó en manos de la congresista, bueno, es congresista Betsy Chávez. Bueno, se planteó la cuestión de confianza al Congreso de la República, el Congreso denegó esa cuestión de confianza y como consecuencia de ello, por mandato de la Constitución, yo tenía que renunciar y con eso cayó todo el gabinete y el presidente tuvo que designar a un nuevo gabinete. No es que lo haya hecho por mi propia voluntad, al margen de la ley, no, es por mandato de la Constitución que yo tenía que renunciar al premierato. No le escucho. Okay. Nos trasladamos al 7 de diciembre, algo que muchos hemos estado con esa incertidumbre dentro de nuestra cabecita. ¿Por qué no verificó lo que el presidente Pedro Castillo estaba leyendo antes de dar el mensaje a la nación? Usted como, bueno, en ese momento era su asesor, ¿por qué no verificó o se dio cuenta en ese momento qué es lo que estaba o qué pretendía hacer el presidente Pedro Castillo? Muchos no creen que usted, Betsy Chávez, no tenían conocimiento de nada, ¿no? Como le vuelvo a repetir, muchos piensan y siguen pensando por lo que estoy viendo en los comentarios, algunos, no todos, porque otros me comentan de que ya les queda un poco más claro el panorama, pero siempre hay otras personas que, bueno, no se dejan cegar, ¿no? Y siguen pensando y siguen en la postura de que usted sabía lo que el presidente Pedro Castillo estaba leyendo y el acto que iba a cometer. ¿Por qué no verificó, doctor Aníbal Torres, usted siendo abogado, catedrático, asesor del presidente en el momento que él estaba leyendo el mensaje? Bueno, yo no tenía facultad, ¿no?, para leer el mensaje, ni siquiera tenía yo facultad para poderle pedir al presidente, no, si tenía mensaje escrito, porque en ese momento no sabía si tenía mensaje escrito, no, para pedirle el escrito para revisarlo, ni nada por el estilo. Yo no era ministro, yo ya era simplemente un asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, y en esa calidad el presidente, por supuesto, en otras ocasiones me ha llamado para consultarme, pero en este caso nunca me consultó nada. Ese día el presidente se tenía que presentar al Congreso para contestar este planteamiento de una tercera vacancia presidencial y yo pensé, por supuesto, lo normal, ¿no?, que el mensaje a la nación iba a ser sobre su presentación al Congreso. Además, imaginé en ese momento que si iba a dar un mensaje a la nación, pues eso lo han acordado con todos los ministros, cuando menos con todos los ministros han revisado el mensaje. Ya después se ha determinado que tampoco lo ha tratado con el resto de ministros, que el día anterior, en la tarde, se habían reunido ellos. Yo no he participado de esa reunión, yo no era ministro, ¿no? No tenía esa capacidad para pedirle el mensaje y leerlo. Lo que ha dicho un ministro, ¿no?, en ese sentido, de que él lo hubiese quitado el mensaje y lo hubiese roto el mensaje, probablemente está diciendo la verdad, probablemente él tenía esa facultad, él tenía ese poder, no, yo no lo tenía, no, yo no podía hacer eso. Leyó el mensaje y por supuesto al final dice que cierra el Congreso y otras instituciones del Estado. Me sorprendió enormemente eso. Terminó de leer el mensaje, ingresaron una serie de personas al local, ¿no?, a la habitación donde el presidente leyó el mensaje. Entre ellos entró, recuerdo, el ministro Salas, el ministro Roberto Sánchez, otras personas a las que desconozco, ¿no? Pero leyó el mensaje y cuando ingresaron esas personas, y yo me acerqué y le pregunté, no, le dije, porque la lectura del mensaje ya implicaba un golpe de Estado, pero un golpe de Estado se hace con la fuerza, no se hace sin la fuerza. Entonces le pregunté,
¿has coordinado con las Fuerzas Armadas? Y él me contestó, no se preocupe, doctor. O sea, una respuesta que no era tampoco del todo apropiada. Regresé a mi sitio donde me encontraba conjuntamente con el ministro del Interior y el de Defensa. Pregunté al Interior, ¿y van a intervenir el Congreso? Y me dijo, no, yo no sé nada, yo no sé nada. Le pregunté al ministro de Defensa, que es precisamente Bobbio, si van a salir las Fuerzas Armadas a la calle, y me dijo, a mí no me han dicho nada. No, luego yo entré a la habitación contigua allí, a la sala de embajadores, estuve sentado allí meditando por qué ha hecho esto el presidente, porque ya no, eso no, claro, con todo lo que me decían en ese momento, que no había coordinado nada con las Fuerzas Armadas, y el presidente no estaba armado ni estaba con personal armado, eso no es golpe de Estado, pero ya es una violación a la Constitución que puede dar lugar a una investigación administrativa por parte del Congreso, ¿no? Y yo estaba pensando en eso. En eso llegó el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la Embajada de México. Y yo lo que le contesté es, te acompaño. Todo lo demás es lo que es de conocimiento público. Tan es cierto que yo no conocía sobre ese mensaje y tengo la impresión también que no lo conocía Betsy Chávez, porque precisamente en ese momento que nosotros llegamos con la premier Betsy Chávez, en ese momento es cuando el presidente comienza a darle instrucciones a Betsy Chávez para que traiga la prensa y todo eso. O sea, Betsy Chávez no sabía tampoco nada, ¿no? Recién en ese momento sabía que se tiene que ir a traer a la prensa, trajo a la prensa y se produjo la lectura de ese documento. De manera que, como se puede ver, allí el golpe de Estado que está calificado en el Código Penal como rebelión no existe, no existió golpe de Estado, no hay rebelión, no fue destituido ningún órgano del Estado, el presidente de la República no asumió ninguna función de los otros órganos del Estado, no asumió las funciones del legislativo, no presentó ningún proyecto de ley, ni siquiera intentó presentarlo porque no presentó siquiera un proyecto de ley sobre la asunción de esas funciones legislativas. No hubo nada, eso no es un golpe de Estado. Ya, pero ya el problema se hizo. Y por supuesto, eso me causó muchísima preocupación. Doctor, otra pregunta más que quería hacerle es referente a cuando se le nombró al congresista Guido Bellido para premier. ¿Usted sabe quién fue la persona, o mejor dicho, quién recomendó al presidente Pedro Castillo de que se le remueva? Porque justamente un día o 2 días antes de que se le remueva, se iba a firmar el contrato del gas de Camisea, algo muy importante que era para los peruanos, ¿no? Y se iba a hacer una nueva contratación, ¿no? Una renegociación para poder ver el tema de los precios, ¿no? Y también las utilidades que conllevaba para el beneficio del pueblo peruano. ¿Tiene conocimiento de ello? Porque algunos me mencionan y también tienen la duda porque dicen de que usted fue quien retiró a Guido Bellido del premierato. Esa es otra mentira grandaza, porque los ministros no tenemos nada que ver prácticamente no con el cambio del premier, lo ha decidido el presidente de la República con el premier. No, yo no he tenido ninguna participación para ello, ¿no? Sobre la posición de el congresista Bellido sobre la minería es clara. Y siempre ha sido nuestra posición, en el sentido de que una vez que terminan o como van terminando los contratos de concesión, y esto sí, eso sí fue mío, en el sentido de que no había que hacer participar al Estado, por lo menos en alguna explotación, para que se pueda generar riqueza y atender las necesidades del país. No, esa sí ha sido mi posición y sigue siendo mi posición. El Estado debe intervenir no solamente en la exploración, sino en la explotación de algún gran centro minero. Allí, con relación a las minas, yo he trabajado. Mi posición frente a la minería fue expresada con toda claridad en un congreso
de empresarios mineros nacionales y extranjeros en Arequipa, y eso también figura en las redes. Otra de las preguntas que quería hacerle era referente al Partido Político Nacional Perú Libre. ¿Por qué motivo es que se alejó al presidente Pedro Castillo de este grupo político, siendo un partido político que estuvo del lado del presidente desde el inicio, desde la primera vuelta? Porque obviamente todos sabemos de que siempre cuando gana un presidente de la República entra con el partido a la cual ganó. Una comunicación directa y también con los partidos pues que apoyaron en la segunda vuelta, pero a vista de todos, ¿no? Hemos visto de qué manera, cómo se estuvieron distribuyendo los ministerios, en las cuales también yo he dicho de que a mí no me parece correcto de que porque tú no le das más a este partido, ¿no? Ya empiezan a despotricar al presidente, como sucedió con Verónica Mendoza. La pregunta sería, ¿no? ¿Qué es lo que usted opina o cómo considera usted al doctor Vladimir Cerrón y a Verónica Mendoza? Bueno, el presidente de la República, y por lo que he visto yo, no ha roto totalmente con Vladimir Cerrón. Claro que no es natural, que él buscaba seguramente una mayor presencia en el poder, buscaba más poder, y eso Castillo ha equilibrado un poco, ¿no? Pero que han roto totalmente, no, hasta el final, ¿no? Por ejemplo, se nombró, cuando yo era premier, se nombró a la ministra de Salud, Kelly Portalatino. Y yo la propuse a ella, y es de Perú Libre, y el presidente aceptó. De manera que rompimiento total no ha habido. Ok, esa era una de las preguntas las cuales pues muchos también me estaban preguntando. Otra de las preguntas era, doctor, ¿qué sintió en aquel momento que usted estuvo, ¿no? Con el presidente Pedro Castillo cuando fue intervenido, si no me equivoco? Sí. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Porque en televisión vimos pues, parece como si estuvieran capturando ni a Pablo Escobar, ¿no? Se vio a personales con metralletas, con armas de fuego, apuntando al auto que conducía, o mejor dicho, donde estaban ustedes con el presidente. Y también tenemos conocimiento que estuvo su hija menor. Entonces yo preguntaría, ¿qué sintió en ese momento? ¿O por qué no se evitó que el presidente Castillo no fuera detenido si era algo inconstitucional lo que estaban haciendo? Porque el presidente Pedro Castillo todavía tenía inmunidad como presidente de la República. ¿Por qué no se tomó esas medidas de no llevarlo a detención? ¿Y qué fueron los documentos que firmaron? Porque también vimos en televisión nacional que firmaban unos documentos, y bueno, y después ya vimos todo el proceso de encarcelación del presidente, ¿no? ¿Sí podría aclararnos, por favor? Sí, es clarísimo. Lo que están diciendo, que por qué no se evitó, claro, están no hablando al margen de la realidad. Hay que entender de que allí se produjo un golpe de Estado en contra de Castillo, desde el Congreso de la República, ¿no? ¿Y cómo es eso? Solamente voy a describir, no voy a emitir una opinión al respecto, le voy a describir. El Congreso de la República, luego que Pedro Castillo da lectura a ese documento, se convoca el Congreso para ese día, inmediatamente prácticamente, para tratar la vacancia de Pedro Castillo por la causal de haber intentado cerrar el Congreso. Ya desde ese momento, no, ellos están diciendo ha intentado cerrar el Congreso, no ha cerrado el Congreso, en ningún momento lo cerró el Congreso, ni ninguna otra institución. ¿Cómo opera el Congreso? El Congreso opera mediante mociones, mediante debates y mediante votaciones. Así tiene que operar, no hay otra forma, no hay otro mecanismo. Nada de eso se hizo ese día en el Congreso de la República. El Congreso de la República actuó al margen del artículo 89A del reglamento del Congreso, que tiene el nivel jerárquico de ley por mandato, por disposición de la Constitución. ¿Qué dice esta norma? Dice que para
una vacancia presidencial tiene que haber una moción planteada por 26 congresistas. No hubo ninguna moción ese día en el sentido de que se debe vacar a Castillo por haber intentado cerrar el Congreso. Luego de presentada la moción, esta tiene que someterse para su admisión a debate del Pleno del Congreso, ¿no? Y a que apruebe su admisión con 52 votos. Por supuesto que no hubo eso tampoco en el Congreso, no hubo nada de eso, puesto que no había moción. Después de aprobada por el Congreso esa moción, no antes del tercer día se debía convocar para su debate y votación en el Pleno. No hubo nada de eso. No, claro, antes del tercer día no hubo, pero sí, el mismo artículo 89A le faculta al Congreso para adelantar el plazo, y lo podía adelantar y lo podía hacer ese mismo día, pero siguiendo el procedimiento. Lo podía hacer, pero no hubo un adelanto de la fecha para votar esa vacancia, ¿no? Para lo cual se requería de las 4/5 partes del número legal de congresistas, o sea, de 104 votos, ¿no? Y no hubo 104 votos para adelantar la fecha, ni hubo 104 votos para la votación. Para ambos actos se requiere 104 votos. No lo hubo. Por lo tanto, Castillo, de acuerdo al ordenamiento jurídico del Congreso, no ha sido vacado. Esa es la realidad. Que los organismos internos del Perú no se pronuncien sobre eso o que saquen argumentaciones al margen de esa realidad del ordenamiento jurídico es cuestión de ellos. Por eso es que digo, no vivimos en un estado de derecho. De manera que Castillo, además, no gozaba de inmunidad parlamentaria de acuerdo al artículo presidencial, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución. Fue detenido ese mismo día, no violando esa inmunidad. De manera que el que está diciendo que por qué no se evitó, ¿cómo se podía evitar frente a un golpe congresal, frente a un golpe a una situación de hecho? ¿Quién podía derribar en ese momento a las Fuerzas Armadas que capturaban a Castillo con ristre en mano? ¿Quién lo podía hacer? Incluso que había la amenaza de que se produzca una matanza allí, entre ellos la hija menor del presidente de la República. ¿Quién lo podía hacer? El que está hablando eso es simplemente porque Dios le ha dado esa facultad de hablar. Nada más, no tiene ninguna razón, ignora totalmente lo que es la realidad y tergiversa totalmente lo que ocurrió ese día. Sí, hemos visto ese día, me recuerdo cuando lo capturaron al presidente, hasta lágrima derramé porque no era la manera y no se merecía ser tratado como lo fue, ¿no? Otra de las preguntas que quería preguntarle es, ¿qué opina usted de las declaraciones que hizo el doctor Guillermo Olivera respecto a que usted es el topo del fujimorismo? Bueno, yo no voy a contestar a este señor, no, yo no voy a debatir con este señor, no, porque yo he dicho una y otra vez lo que es el fujimorismo. He criticado al fujimorismo desde la cátedra universitaria. Desde la cátedra universitaria he criticado el fujimorismo. Siendo decano de la Facultad de Derecho 1994, he criticado al fujimorismo, porque yo convertí a la Facultad de Derecho en la mejor facultad que existe y Alberto Fujimori se fue a hacer una manifestación pública en la ciudad universitaria y dentro de su discurso señaló a la Facultad de Derecho y dijo, miren cómo puede ser, no una facultad no estatal mucho mejor que cualquier facultad privada. Y eso a mí me perjudicaba, no porque con eso ya estaba diciendo algo de que yo tenía que ver algo con el fujimorismo. El fujimorismo no nos dio un solo céntimo para mejorar la facultad. Tal es así que yo reclamé a Carlos Torres y Torres Lara y le dije que el presidente de la República, cómo es que se haya expresado en ese sentido si no ha prestado ninguna ayuda a la facultad y es más, me está enfrentando con Sendero, pero nunca he sido fujimorista.
Otra de las preguntas, doctor, era el por qué actualmente usted ya no es abogado del presidente Pedro Castillo y si usted defiende a los abogados actualmente del presidente Pedro Castillo, que es el doctor Noblecía y el doctor Robles. ¿Qué piensa de estos abogados? ¿Cree que están haciendo bien su trabajo en defensa del presidente o es que el presidente debería de cambiar? Porque con las declaraciones, en realidad con las declaraciones que hizo el doctor Guillermo Olivera, ha prácticamente sucumbido a muchos hermanos, ¿no? Porque se queja referente a que no están haciendo muy bien la defensa del presidente Pedro Castillo y que seguramente si él estuviera como abogado del presidente ya a estas alturas el presidente estaría libre. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales, vean, la pregunta directa es, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales usted ha quedado libre, ¿no? Y el presidente está en la cárcel y por qué usted sí ha salido libre? Y si usted cree que esos abogados que acabo de mencionar están haciendo un buen trabajo, ¿no? Sí, estoy procesado con Pedro Castillo en el mismo proceso por el delito de rebelión. No obstante que no hay delito de rebelión, pero ya sabemos cómo opera nuestro sistema de justicia en el país. Todo el Perú lo sabe, menos parece el señor que usted me acaba de mencionar, ¿no? Pedro Castillo fue detenido, yo estoy con libertad, con restricciones, o sea, no puedo salir de Lima, yo tengo que permanecer en Lima, o sea, también estoy sancionado y ya se verá en el proceso, se desarrollará este proceso que lo están llevando lentamente. La táctica aquí es el retardar al máximo el proceso judicial. El que si fuera abogado él y ya Pedro Castillo estaría en libertad, no, Zaira, yo le pregunto a usted y a sus seguidores, ¿vivimos en el Perú un Estado de Derecho? No vivimos un Estado de Derecho. No vivimos un Estado de Derecho. Miren ustedes, más de 70 muertos por las movilizaciones. ¿Y dónde están los criminales? ¿Dónde están los asesinos? Están en libertad. ¿Van a ser juzgados? No, lo van a juzgar a los más débiles, ¿no? La pita se rompe por la parte más débil. Eso cuando se recupere el Estado de Derecho se va, ¿no?, a establecer con toda claridad las responsabilidades y las sanciones que corresponden, ¿no? Pero que él puede liberar al presidente Pedro Castillo, que lo haga, que hable con Pedro Castillo. Mire usted, yo no hablo con Pedro Castillo desde el momento en que me han comprendido en el mismo proceso. No lo puedo hacer. Desde ese momento he dejado de ser su abogado. No puedo ser abogado. No, no puedo ser abogado de él. No puedo criticar de los abogados que tiene el presidente Pedro Castillo. Yo no puedo hablar mal de ellos o bien de ellos o no puedo hacer eso. Éticamente yo no puedo hacer eso. Si él tiene a esos abogados, los tiene porque son de su confianza, fía y confía en ellos seguramente. Y algo más, para la defensa exterior, tiene a uno de los mejores abogados del mundo, ¿no? Crosato y el otro abogado, Zaffaroni, ¿no? Mejores abogados del mundo. El señor Olivera es mejor que Zaffaroni, no sé, seguramente. No sé, yo no puedo decir eso. Yo estoy prohibido éticamente de hablar en esos términos. Yo hablo como profesional del derecho. El profesional del derecho tiene que tener decencia, tiene que tener honestidad y además tiene que tener probidad para hablar sobre derecho. La pregunta que ahorita están viendo en los comentarios es por qué el presidente Pedro Castillo está en la cárcel y por qué usted no está en la cárcel con él. ¿Por qué a usted sí se le ha dejado, como se dice, en libertad? Bueno, no en su total libertad, pero sí puede usted seguir Libertad con haciendo restricciones. claro, Sí, libertad con restricciones, ¿no? libertad ¿Por con qué esa restricciones. diferencia entre los dos? ¿Por qué la diferencia? Una de las diferencias es, como es de conocimiento público, no que yo tengo una familia bien formada, tengo un hogar bien formado, tengo un domicilio conocido desde hace muchos años, tengo mi actividad
desde hace muchos años, que es la docencia universitaria, la investigación jurídica y el ejercicio de la profesión que vengo realizando actualmente. Y además hay otro factor más que se ha considerado allí, que es mi edad. Ok, doctor. Bueno, ahora nos vamos a las preguntas de despedida, ¿no? ¿Qué le diría Sí. usted a las personas que piensan que ha traicionado al presidente Pedro Castillo? Bueno, yo lo que puedo decirles es que no se dejen engañar por esas personas que persiguen solamente fines políticos, exclusivamente egoístas, con el único fin de dividir a los peruanos que están trabajando por el restablecimiento de la democracia en el Perú. A todos los peruanos de buena voluntad, yo les digo, hay que unirnos todos. El Perú está cuesta abajo, el Perú está en una situación dificilísima. El Perú en este momento tiene 42% de niños con anemia y en algunos lugares como Puno, Loreto o Ucayali del 60% de anemia. Hay que entender que ese es un problema sumamente grave, que eso da lugar para que no se desarrollen o para que se mueran las células cerebrales. Y cuando se mueren las células cerebrales, esos son irreversibles. De manera que estos niños van a crecer con lo que en la realidad se llama una debilidad mental y que ahora lo conocen como deficiencia intelectual. Pero ellos nunca se van a recuperar, ellos van a ser disminuidos, ellos no van a llegar a ser profesionales de éxito en la vida. No hay que preocuparnos por eso, tenemos que sacar al Perú de esa situación. Los gobernantes que ahora tenemos no están en condiciones de poder resolver este problema. Ellos llaman a Pedro Castillo que es un incapaz. Los incapaces son ellos. Ellos sí están verdaderamente en la imposibilidad mental, racional, de poder sacar al país de la situación en que se encuentra. Y dado a su pérdida, porque tienen el apoyo de la prensa, quieren hacer aparecer como que sí, esta anemia de los niños se debe a Pedro Castillo. Mire usted cuántos meses ya Pedro Castillo está en la cárcel. Los responsables no son los que están ahora allí. Ellos son los verdaderos incapaces. Ellos son los verdaderos ineptos. Esos son los que durante toda la República se consideraron como que son personas capaces por pertenecer a cierta clase social, a cierta clase política, a cierta clase económica. De eso se tiene que sacudir el Perú. Pero para eso tenemos que unirnos todos los peruanos, todos, pobres, más pobres, ricos, pero con prioridad sobre los más pobres y sobre los pobres, porque ellos fueron abandonados durante muchísimos años, durante ya casi 200 años de vida republicana. Nunca tuvieron ellos libertad, no fueron libres, no fueron, y algunos que salieron por ese desquiciamiento mental producido desde los medios, incluso se avergüenzan de su origen, se avergüenzan de sus padres, se avergüenzan del lugar de procedencia. Eso no debe pasar más, eso tiene que cambiar en el Perú. Todos hay que trabajar de buena fe, honestamente, decentemente, ¿no? A veces a cualquier precio lo tenemos que hacer. Como he dicho, yo jamás podré dejar de ser lo que soy. Jamás podré dejar de trabajar por los más pobres del Perú. Nunca lo voy a hacer, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer a cualquier precio. Pero sí, a la juventud le pido, a la juventud, no se dejen engañar, jóvenes, por estos agoreros, por estos que tergiversan la verdad, por estos farsantes que lo único que persiguen son fines políticos. Lo único que persiguen es lograr un puesto público, alcanzar algún cargo político. Lo único que buscan es eso. El Perú no les interesa para nada. No, nosotros no estamos en ese camino. Ni siquiera estamos formando un partido político, que lo podríamos hacer, pero ni siquiera estamos haciendo eso. No he tomado la decisión de ser candidato presidencial
y no sé si lo seré o no lo seré, no sé, no, eso no se toma solamente por uno mismo, sino depende de muchos factores. Pero sí les pido ahora a los que se están organizando en el sur para nuevamente iniciar sus movilizaciones y están adoptando como bandera, una de las banderas, ¿no? Una de las banderas, la libertad de todos los presos políticos y entre ellos de Pedro Castillo. Si están con esa bandera, no se pueden dividir por cuestiones nimias, por cuestiones que no son de trascendencia. Si están por la libertad de todos los presos políticos y la libertad de Pedro Castillo, pues todos, sea del partido que sea, tienen que estar unidos, tienen que estar fuertemente unidos para lograr el éxito. Si todos están con esa bandera de la Asamblea Constituyente, entonces ¿por qué van a estar no en rencillas entre un grupo u otro grupo? No, señores, no. Trabajemos todos por esos objetivos, ¿no? Si están en contra de los monopolios y de los oligopolios, ¿quién no puede estar en contra, pues, de eso? Digo, en contra de ese acuerdo de la población, de esa bandera, de esta población que están por realizar estas nuevas movilizaciones. Todos se tienen que unir y les digo con toda precisión, con toda claridad, las movilizaciones pacíficas están permitidas por la Constitución y por la ley. De manera que un gran abrazo, un gran saludo a todos los peruanos y agradecerle a usted no solamente por las preguntas suyas, sino por haberme hecho preguntas que han hecho allí el público. Eso me gusta muchísimo porque hay que aclarar muchas cosas, pero las personas razonables, las personas inteligentes, no nos podemos dejar engañar por esos farsantes que lo único que persiguen es dividirnos. No, nosotros tenemos que trabajar por la unión de todos. Así es, doctor. Así como usted mencionó referente a la Asamblea Constituyente, que, bueno, todo el pueblo, más del 70%, que ya salió también una encuesta que hizo y realizó la UNI, queremos, ¿no? Una nueva constitución. ¿Usted cree en la redacción de esta nueva constitución? Usted como catedrático de una flamante universidad de San Marcos, usted siendo abogado, doctor en Derecho, ¿nos podría ya para culminar decir qué es lo que usted opina de la Constitución del 93 y si usted está de acuerdo con la implementación de una asamblea constituyente plurinacional? Bueno, la Constitución del 93 es una constitución ultra neoliberal para satisfacer los intereses de la derecha y de la ultraderecha, o sea, de unas cuantas familias en el Perú. Esa es la Constitución que satisface los intereses de su autor, ¿no? Que es el más grande ladrón que ha tenido el Perú y uno de los 7 corruptos más grandes del mundo. Esa es esa Constitución que nos ha llevado a esta situación de atraso, de postración de su desarrollo, ¿no? De nuestro país. De manera que si la población quiere una asamblea constituyente, pues hay que ir a la asamblea constituyente. Algunos están diciendo por allí, he escuchado, que hay que recuperar la Constitución de 1979, que por qué no se recupera la Constitución de 1979. Eso es lo que están diciendo. Están hablando al margen de la realidad. Que lo recuperen, pues si están diciendo que lo van a hacer, ¿y por qué no lo hacen? No lo pueden hacer, no es posible eso, porque todos los presidentes, ¿no?, que se han elegido desde la entrada en vigencia de la Constitución del 93 han jurado respetarla. Y si alguno no juró por la Constitución del 79, asumió el cargo, pero gobernó de acuerdo a la Constitución del 93. De manera que esa Constitución no está consolidada. Para dejar sin efecto esa Constitución, sí se puede, sí se puede. No, los mecanismos, por supuesto, yo los conozco y los conozco todos, los legales y los ilegales. Los legales son que hay que convocar a una asamblea constituyente. Cuando nosotros llegamos al poder, todavía no había un ambiente constituyente. Los que querían una nueva constitución no superaban el 20%. Ahora se supera ampliamente el 60%. Hay un ambiente constituyente y nos debemos ir a una nueva constitución, porque tenemos que terminar con esta constitución que favorece a los monopolios, a los oligopolios,
que condena la actividad económica del Estado, estableciéndose allí expresamente la economía subsidiaria del Estado, que favorece a los contratos leyes con los cuales nos están empobreciendo enormemente al Perú, que le conviene la privatización de la educación, la privatización de la salud. No, todos los peruanos tenemos que entender que la mercancía más cara para todos los peruanos en el Perú es la salud. ¿Por qué? Porque quien se enferma, no, si no tiene dinero, no se cura, no tiene dinero para comprar las medicinas, no tiene dinero para pagar un médico, no tiene dinero para ir a una clínica, no tiene dinero para ir a un hospital, etcétera, porque tiene que viajar a veces largas distancias y simplemente, simple y llanamente se muere. No, tenemos que acabar con eso. Eso de los seguros que existen ahora, en la realidad sabemos que eso no funciona. Tenemos que tener una educación de calidad, allí hay muchísimo que hablar, por supuesto, tenemos que mejorar enormemente nuestra infraestructura, tenemos que mejorar la actividad en el campo, tenemos que tecnificar el campo y generar crédito para el agricultor, porque sin tecnología, sin crédito, no se puede avanzar allí en el campo. Hay que entender que el campo es el que alimenta a la ciudad, que no podemos seguir no despreciando al campesino, no, sino que todos los peruanos nos tenemos que mirar como hermanos. Aquí todos somos iguales y todos deberíamos tener las mismas oportunidades. No, los ricos, los pobres, los más ricos, la sierra, la costa, la selva, los pueblos, nuestros pueblos originarios. Todos somos hermanos, todos somos iguales, todos estamos dotados de inteligencia racional, por lo tanto, todos debemos tener derechos fundamentales, todos debemos tener dignidad, todos debemos tener libertad, pero eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Tenemos que unirnos todos los peruanos para ser un país distinto del que somos. Doctor, ¿qué es lo que usted podría decirnos referente al presidente Pedro Castillo? Que usted que lo ha tratado de muy cerca, ha conversado con él, ¿cuál es el concepto que usted tiene del presidente Pedro Castillo? Bueno, el concepto que yo tengo de Pedro Castillo es que es uno de los mejores presidentes del Perú. Precisamente en la gestión de Pedro Castillo es que todas las regiones del Perú entendieron la realidad nacional. Son conscientes de esa realidad nacional y ahora todos están preocupados por lograr su libertad, por lograr su dignidad, por lograr sus derechos fundamentales. ¿Cuándo se ha hecho eso en el Perú? No se ha hecho. Se dice que con eso hemos dividido el Perú. ¿Por qué no dijeron entonces que lo mismo hicieron José Carlos Mariátegui con los 7 ensayos de la realidad nacional, con Víctor Andrés Belaúnde sobre la realidad nacional, con Jorge Basadre sobre la historia del Perú? Ellos dijeron lo mismo, pero ellos, para no apartarse de la mesa, no de los grandes, no lo dijeron un poco camufladamente. Nosotros no teníamos necesidad de sentarnos a la mesa de los grandes, porque nos hemos sentado cuántas veces. No nos es extraño tampoco, no nos es extraño, no, pero no tenemos esa necesidad. Nuestra necesidad prioritaria ha sido trabajar por las clases más oprimidas de nuestro país y eso es lo que hemos hecho. ¿Quién en el Perú, en la época republicana, quién presentó un proyecto de ley para una asamblea constituyente en los términos que lo he mencionado anteriormente? ¿Quién en el Perú presentó un proyecto de ley en contra de los monopolios? Precisamente eso aceleró, no de que la derecha trabaje en contra del presidente Castillo. Los monopolios son los que nos hacen muchísimo daño al país, pero ¿quién no trabajó? ¿Quién presentó un proyecto de ley en contra de los monopolios? Fue Pedro Castillo, fue Pedro Castillo. ¿Quién comenzó a refaccionar los colegios, comenzando por los lugares más alejados del país? ¿Quién fue? Incluso llevando toneladas de red para una buena conexión en estos aparatos electrónicos, en los lugares más alejados. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Pedro Castillo. Claro que no les gustó que se haga eso. ¿Quién trabajó para mejorar los hospitales en los lugares más alejados? Por supuesto que no se podía hacer de la noche a la mañana todo eso, pero ¿quién lo hizo en los pocos meses que hemos hecho? ¿Quién no hizo las obras de
recolección del agua en las alturas con pequeñas represas para conservar las aguas de las lluvias a que no se vayan a perderse en el mar o no se vayan a perder en el Amazonas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¿Qué presidente actuó rápidamente cuando se produjeron desastres nacionales? Prácticamente en el momento en que se produjo el desastre nacional, como fue en el Amazonas o como fue en Bolívar por la libertad, en el mismo momento, así sea de noche, el presidente viajó inmediatamente para prestarle ayuda, concurriendo allí, por supuesto, con ayuda técnica, con ayuda personal, con ayuda médica. ¿Quién fue? ¿Quién de los presidentes ha trasladado a personas totalmente humildes, desprotegidas, que se encontraban afectadas, por ejemplo, por esos desastres naturales, en peligro de muerte, y los trasladaba a Lima, quedando incluso él en el lugar? O sea, no subiendo el helicóptero, sino que se traiga al enfermo. ¿Quién lo hizo en el Perú? Ahora no, ahora esos pobres se mueren allí, de esos pobres nadie se entera. Y muchísimas cosas, no podría mencionar todo lo que hemos hecho en este gobierno, y hemos trabajado, y que se sepa de una vez, hemos trabajado con todos los partidos políticos. En mi oficina han concurrido congresistas de todos los partidos políticos para hacer gestiones sobre sus respectivos lugares de procedencia, y se han hecho muchísimas cosas allí. Día y noche les consta a ellos, ¿no? Pero sin embargo, miserablemente se dice que Pedro Castillo es un incapaz o que ha sido el peor presidente que ha tenido el Perú. El peor presidente que ha tenido el Perú es el que tenemos actualmente. Los gobernantes, los peores que tenemos actualmente, no, eso lo hemos tenido siempre, durante toda la historia del Perú, trabajando para pequeños grupos y no para las mayorías nacionales. Pedro Castillo, no, si yo contara todo lo que hemos hecho, es el mejor presidente que ha tenido el Perú, no obstante que ha permanecido en el cargo pocos meses. De acuerdo a la información que usted nos está dando y que seguramente muchos desconocen de todo el trabajo que han venido ustedes realizando y el presidente Pedro Castillo desde el día 1 de su gobierno, ¿usted nos podría dar con certeza, decirnos si usted está de acuerdo con que el presidente Pedro Castillo sea liberado y restituido? ¿Usted está de acuerdo con esta posición que ha mantenido el pueblo peruano? Y también otra de la pregunta es, que me están diciendo por aquí, es que nos diga si es que usted está de acuerdo, sí o no, con el cambio de constitución. Muy bien. Lo acabo de contestar a las dos preguntas. Estoy de acuerdo con una nueva constitución por las razones indicadas. Por supuesto que estoy de acuerdo con la libertad de Pedro Castillo. Acabo de manifestar que los pueblos del sur, creo, han tenido una reunión ahora. En su programa de movilización para el próximo mes de julio, tienen allí en primer lugar a la libertad de las personas políticas, dentro de ellas no a la de Pedro Castillo, y yo por supuesto estoy plenamente de acuerdo, y por eso es que estoy pidiéndoles a todos que si esa es la bandera, que si es la bandera de los presos políticos que se encuentran ahora, que si es la bandera de la Asamblea Constituyente, que si es la bandera de combate a los monopolios, que si es la bandera de que el Estado también debe participar, no solamente en la exploración, sino en la explotación de los recursos mineros, sean de la ideología que sean, tienen que unirse, porque por ideologías no se pueden dividir, no se pueden separar para llevar a cabo estas banderas. Hay que ir por el objetivo, libertad de Pedro Castillo y los presos políticos, convocatoria a una asamblea constituyente, eliminación de los monopolios, derechos de educación, salud e infraestructura de calidad. Esos objetivos no tienen ideología, eso corresponden a todas las ideologías, de manera que no hay que estar en esos debates un poco mezquinos, discutiendo sobre si se lleva a cabo esto o no se lleva a cabo esto. Si todos están de acuerdo, pues olvídense de momento de su ideología política, y por encima de su ideología política coloquen al Perú. Ok, muchísimas gracias, doctor Aníbal, y bueno, dejarle sus palabras de despedida para todos los hermanos que nos están escuchando en este momento y los que seguramente después van a poder ver la transmisión. Sus palabras
de despedida para todos aquellos que, bueno, muchos, por lo visto en los comentarios, hay muchos que ya les ha dejado mejor claro el panorama, porque muchos como yo estábamos pues con muchas dudas en nuestra cabeza referente a todo lo que se viene diciendo y lo que se viene escuchando. Y si bien es cierto, concuerdo con usted referente a que tantas cosas que nos dicen hace que nos generemos enemistad entre nosotros mismos y que se baje, ¿no? Que se baje esa hermandad que teníamos de luchar por unos propósitos. Como lo digo siempre, el propósito mío y de las personas que concuerdan con mi persona es uno, la liberación del presidente Pedro Castillo, seguidamente la restitución del presidente Pedro Castillo. Nosotros no queremos adelanto de elecciones porque ya hay un presidente elegido y se tiene que respetar ese mes que muchos de nosotros hemos estado en el Jurado Nacional de Elecciones casi un mes esperando que el presidente sea proclamado presidente de la República, y porque nosotros confiamos y seguimos confiando en el presidente, que fue el único que no firmó la hoja de ruta, que fue el único que prácticamente estuvo con el pueblo, y ya vimos de qué manera lo han tratado de una manera tan clasista, tan racista, y como usted dice, lamentablemente nos ha dado a entender de que en nuestro país todavía existe ese resentimiento hacia las personas de provincia, todavía existe ese resentimiento de no poder superar, ¿no? Porque muchos dicen, no, que aquí no hay racismo, aquí no hay clasismo en el Perú, pero con el presidente Pedro Castillo nos han demostrado de que todavía existe esa manera de actuar contra otro peruano, y qué pena que entre hermanos tengamos que tener ese tipo de acciones, ¿no? Seguidamente también solicitamos y pedimos la Asamblea Constituyente de que se pregunte al pueblo por un referéndum, simplemente si queremos o no la Asamblea. ¿Por qué tanto miedo tienen en callar la voz del pueblo? Si ellos dicen que el pueblo está con ellos, si ellos dicen que la Asamblea, que la Constitución del 93 es la mejor que existe, que es la que nos sacó de la pobreza, que es la mejor de todos, entonces, ¿por qué no nos dejan votar si sí o no? Nada más y sencillamente eso. Con la Asamblea Constituyente nosotros no estamos pidiendo al toque que se haga una constitución, simplemente que nos pregunten para que esto nos abra paso a poder nosotros elegir si queremos o no queremos una nueva constitución que verdaderamente tenga olor, color y sabor a pueblo peruano, y que sean integrados, que sea plurinacional, que esté todo el pueblo, inclusive las personas quechohablantes, muchas personas, los ayaninkas, que no están dentro de esta constitución, ¿no? Sus palabras de despedida, por favor, estimado doctor. Muchas gracias a todos los peruanos. Tengo que decir con relación a lo último que acaba de mencionar, que muchos dicen que la constitución vigente nos ha sacado de la pobreza. Con la constitución vigente, es verdad, ha habido crecimiento económico, ha habido crecimiento del Producto Bruto Interno, pero hay que preguntarse, ¿a quién benefició ese crecimiento? ¿A todos los peruanos? Ese crecimiento se fue a salud, se fue a educación, se fue a infraestructura, ¿no? ¿Se fue a mejorar, no, el campo? No, absolutamente nada. Ese crecimiento económico fue para unas cuantas personas. Hubo crecimiento económico, pero no hubo desarrollo social. Nosotros lo que queremos es crecimiento económico, pero con desarrollo social. O sea, lo que crecemos económicamente, ¿no? Y hay que crecer lo más que sea posible con la inversión privada y con la inversión pública. Hay que crecer lo más que sea posible, pero ese crecimiento tiene que llegar a toda la población. No puede seguir sirviendo para enriquecer solamente a unas cuantas familias. Por eso es que, peruanos, nosotros conocemos la realidad nacional. Les hemos manifestado en los descentralizados. Toda la población ha aceptado a Pedro Castillo, prácticamente el 100% de la población. Se peleaban para que se hagan los descentralizados en sus respectivos lugares. Hemos trabajado conjuntamente. Ustedes han visto allí que en los descentralizados estaba el que sabe leer, el leído, ¿no? Y el no leído también. Estaba el empresario, estaba el agricultor, estaba el obrero, estaba el campesino, estaban los estudiantes. O sea, todos podemos trabajar y allí no se
trabajó conjuntamente. Todos debatimos nuestras necesidades. Los que nos hemos ido a la universidad, como digo, conocemos la teoría, pero el resto de la población que vive en el lugar ha conocido muchísimo, que ha aprendido de esa universidad de la vida, y todos nos complementamos. Aquí no podemos despreciar a nadie. Aquí todos los peruanos somos iguales, leídos, ricos, pobres o más pobres, religiosos o no religiosos, de la ideología política que seamos. Todos somos absolutamente iguales y todos debemos tener las mismas oportunidades. Y a eso hay que apuntar, porque el gobierno no puede ser un gobierno para una determinada clase. Precisamente a Pedro Castillo no lo pudieron comprar. Por eso es que trataron de derribarlo, de derrocarlo constantemente mediante la vacancia presidencial. Por eso, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que trabajar porque todos los peruanos seamos iguales, porque termine la discriminación, porque termine el racismo, porque termine el clasismo, porque el desarrollo económico sea también con desarrollo social. Tengo que invocarle a la niñez, tengo que invocarle a la juventud que tienen que dedicarse al estudio. Su principal deber es el estudio, para que mañana sean buenos agricultores, buenos ganaderos, buenos economistas, buenos médicos, etcétera, 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 etcétera. Y el Estado tiene que prestar la prioridad número 1 a la calidad de la educación. Luego, por supuesto, la medicina, la salud, ¿no? Porque la persona sana puede desarrollarse, la persona enferma no se puede desarrollar. Y ahora la mayoría de peruanos, de los pobres y de los más pobres, viven enfermizos sin poderse tratar, están malnutridos y ahí hay que dar la guerra para sacarlo de la desnutrición, especialmente a nuestra niñez, para sacarle de esa situación de que duermen, por ejemplo, en una casita, en una chocita de unos cuantos metros, todos juntos, todos allí cocinan sus alimentos, crían sus cuyes, crían... No, eso debe terminar en el Perú. Son seres humanos y tienen derecho al progreso, tienen derecho al tener una casita con sus servicios higiénicos por lo menos completos para que puedan vivir como seres humanos, tienen derecho a vestirse, tienen derecho a medicinarse y tienen derecho también a recrearse, pero todos trabajemos juntos, sin odios, sin rencores, y las clases altas deben entender que si no trabajamos juntos, que si no nos unimos para sacar al país de esta situación, podemos volver a situaciones trágicas como fue la del terrorismo, que nadie lo queremos. Muchas gracias a usted y un cordial saludo, un gran abrazo a todas las peruanas y peruanos. Muchas gracias. No se escucha. No se escucha, Zaira. Sí, disculpen, siempre tengo ese problema con el audio. Sí, bueno, estaba diciendo, muchísimas gracias, doctor, por su presencia, por prácticamente darnos esta pequeña entrevista que ha sido muy útil para muchísimos hermanos que nos están viendo ahora en estos momentos. Y bueno, los que todavía tengan algunas dudas, ya no puedo hacer nada, las preguntas se han recibido hasta el día de hoy, inclusive las dudas que tenía, e inclusive he cogido también unas preguntas que en vivo han estado haciendo para que muchos de ustedes no se queden todavía con esa duda. Muchísimas gracias a todos ustedes y ya estamos viéndonos en una próxima transmisión, hablando un poco de temas políticos. Como ustedes saben, he hecho un stand-by por el motivo de salud de mi madre, no he podido continuar informando y hay muchos hermanos que me han llamado solicitándome que vuelva a retomar las informaciones políticas y eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, doctor Aníbal. Muchas gracias, Zaira, y que siga mejorando tu mamacita. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Dale.